Muy bien, vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a buscar a la Biblia en lo posible, en el libro de Números, en el capítulo 13. Ustedes saben que una de las cosas que a veces surgen las discusiones, siempre en todo grupo, en todo ámbito de personas, a veces, eh, y más cuando se está trabajando en conjunto, incluso con un fin común. Siempre surgen los temas relacionados a la forma de ver las cosas. Y algunos ven las cosas con una expectativa positiva hacia adelante y otros lo ven con una expectativa negativa hacia adelante. Está el optimista y el pesimista. Eh, Referido a eso, ustedes ven, hay frases hechas eh, que están hace muchos años dando vuelta y que tienen eso, ¿no? Son frases hechas. Las frases hechas eh, tienden todo a simplificarlo y a veces a plantear cosas de una forma muy lineal, siendo que a veces las cosas son más complejas, la realidad es más compleja de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces por ahí está la frase hecha, ¿no? El optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista ve el vaso medio vacío. Eh, y la cosa no tiene tanto que ver a veces con cómo ve uno el vaso, ¿no? A veces lo que por ahí tenemos que prestar más atención a cuántos centímetros cúbicos tiene el vaso, más que si está medio lleno o medio vacío. Eh, pero a lo que voy es que por ahí a veces se nos pega, y ciertamente es una realidad que a veces hay un optimismo ciego, desmedido, eh, voluntarista, poco o sin ningún tipo de fundamento en realidad. A veces se disfraza eso de fe. Pero también existe a veces un pesimismo desmedido, una negatividad que abruma, que aplasta, em, y que también hace daño. Em, cuando uno va a la palabra de Dios, dice que Romanos capítulo 14, versículo 23, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que quiere decir que a veces esas miradas tan negativas, eh, tan lúgubres, tan justamente pesimistas, eh, no se condicen con lo que Dios está esperando de nosotros. Ciertamente el pesimista siempre ve el lado negativo de las cosas. Y hoy vamos a ver ahí un caso que muestra muchas cuestiones y muchas eh, realidades a lo que nos lleva de una forma irracional el pesimismo. Eh, Vieron, también hay muchas cosas como comunes, ¿no? En nuestra cultura. Está la ley de Murphy, ¿no? ¿Se acuerdan de la ley de Murphy? La ley de Murphy dijo, Murphy era un tipo que dice que, bueno, por ejemplo, si vos tocas dos teclas de una computadora al mismo tiempo, seguro que la que tocaste es la equivocada. O Murphy dice, si el pan con manteca se te cae en el suelo, se te va a caer del lado de la manteca. En definitiva, lo que dice Murphy es, si algo puede salir mal, es que va a salir mal. Eso es lo que dice Murphy, ¿no? La ley de Murphy. Bueno, eso va contribuyendo a generar mentalidades que nos aplasten y que nos resulten pesimistas, ¿no? También hay una canción famosa hace un tiempo, hace unos 20, 30 años, que decía, hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. Claro, y encima era muy alegre la música, pero la letra era un mensaje espantoso. Eh, o por lo menos que te aplastaba. A veces puede suceder que sea así. Pero bueno, son lugares comunes y justamente lo que no quiere Dios es que nos centremos en los lugares comunes y que veamos las cosas desde la perspectiva de Él.
Entonces, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, miremos esta historia que nos va a mostrar algunas cosas que, que es importante tener en cuenta a la hora de ver la realidad de nuestro alrededor. Y sobre todo, a entender que el pesimismo parece ser, bueno, algo capaz que anecdótico, pintoresco y demás, pero no tiene nada de anecdótico y pintoresco, sino que es algo que verdaderamente hace mal y hace daño. Miremos, número capítulo 13. Ustedes recuerdan la historia, les voy a brevemente a relatar algunas cuestiones y después algunas las vamos a leer. Eh, Ustedes recuerdan que la historia consiste cuando después de que Moisés lidera al pueblo de Israel y Dios lo saca por mano milagrosa de Egipto, ustedes recuerdan las plagas, recuerdan que hubo un cruce milagroso del Mar Rojo, que los egipcios, que eran un ejército muy poderoso, lo venían persiguiendo, que se abre el Mar Rojo en dos, que pasan, cruzan todos en seco, que los egipcios lo persiguen por ahí, las aguas se cierran y el ejército egipcio cae derrotado en ese mismo instante, son libres, disfrutan y tienen que empezar un peregrinar por el desierto. Ese peregrinar por el desierto incluía, quizás lo podamos llegar a ver en detalle, quizás no, pero incluía una gran promesa de parte de Dios, que era que el pueblo israelí iba a poder regresar a la tierra que Dios le había prometido que ellos iban a habitar, y que era una tierra de un territorio enormemente extenso. Si ustedes se fijan, en el libro de Deuteronomio se cuenta cuál era la extensión del territorio que Dios les había prometido. Y si uno lo mira más o menos en detalle, se va a dar cuenta que todo lo que hoy es Israel, más todo lo que es Jordania, más todo lo que es Irak, parte de Irán, eh, y buena parte de los países que están ahí circundantes, hasta el río Éufrates que llega, eran territorios, buena parte de Turquía también, bueno, un territorio enormemente extenso estaba prometido para los israelitas. Y ese era el territorio que Dios le prometió. Eso creo que solamente en una ocasión pudieron los israelitas disfrutar de todo ese territorio, que fue cuando gobernaba Salomón. Y bueno, que ahí sí, efectivamente, tuvieron, se completó, entre comillas, la promesa de Dios de que ellos dominaran todo ese vasto territorio. Ahora bien, ellos tenían que empezar ese peregrinar por el desierto y en ese peregrinar por el desierto empezaron a venir las dudas, las murmuraciones, las críticas. Seguramente cuando ustedes miran el libro de Números lo van a ver en detalle, parte del libro de Éxodo también, eso lo cuenta. Ahora bien, llegan a un punto en donde se encuentran en un lugar los israelitas. Ustedes se acuerdan que acampaban siempre, iban eh, viviendo en distintos lugares. Eh, Perdón. Eh, y llega un punto que se acercan a un lugar que se llama Cades Barnea. En Cades Barnea surge una situación en que, si uno lo mira acá, en el libro de Números, nos vamos a encontrar en que Moisés manda una misión de exploración hacia la tierra prometida. Cuando uno lo compara esto con el pasaje que está en Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 1, y lo podemos buscar incluso hasta primero, si no, si quieren lo busco yo, no sea problema. Pero en Deuteronomio capítulo 1, yo hoy no traje los anteojos y esto es un problema serio, muy serio. Eh, eh, Deuteronomio capítulo 1, versículo 22. Moisés le dice al pueblo en su discurso, les cuenta, que dice que vinieron a mí todos ustedes y dijeron, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar.
Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones, de entre ustedes un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte. Vale decir, fíjense que después, ahora volvemos a número 13 y si quieren vayan buscándolo. Pero fíjense que el pueblo tuvo la iniciativa de pedirle a Moisés que vayan a hacer una misión de espionaje. Si lo leemos acá, en Números 13, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Cuando uno estudia un poquito los pasajes se da cuenta que Dios le dio como un permiso para que vayan a hacer esta misión de investigación. Pero Dios ya había hecho la promesa de que ese era el territorio para ellos. No era tan necesaria esa misión. Pero Dios le da el ok y dice, bueno, dale. ¿Quieren ir a investigar? Vayan, investiguen. Entonces leemos Números 13. Capítulo 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Bien, y ahí iniciaron este peregrinar y esta investigación. Muchos recuerdan la historia, no vamos a entrar demasiado en detalles, sí vamos a ver algunos versículos, pero muchos recuerdan, y ahí hay 12 hombres que marchan, uno por cada tribu de las tribus de Israel. Estos 12 hombres eran príncipes cada uno de su tribu, eran tipos importantes, ¿sí? No eran ninguno que estaban tomados al azar, eran personas prominentes dentro de cada una de las tribus de Israel. Y hacen esa misión y al poco tiempo regresan. Y cuando regresan, creo que ustedes después lo pueden leer en detalle, vuelven con con un informe de enormes potencialidades que había en esa tierra. Era una tierra muy fértil, muy rica, dice una tierra que fluye leche y miel, dice que trajeron un racimo de uva gigante que lo tenían que traer entre dos personas con un palo en el medio por el hecho del peso que tenían las uvas, como para mostrar la riqueza que había en ese territorio. Sin embargo, a pesar de eso, volvieron todos con el ánimo por el suelo, o por lo menos no todos, pero casi todos volvieron con el ánimo por el suelo. ¿Por qué? Porque supuestamente había un territorio enemigo muy difícil de acceder y muy difícil de conquistar, independientemente de las promesas de Dios y demás. Ahora bien, em, lo interesante de acá es que justamente una de las cosas y es lo que por ahí sí me interesa meditar y considerar, y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio acerca del pesimismo, es que acá vamos a ver qué efectos negativos y tristes y peligrosos trae un pensamiento excesivamente pesimista. Y lo vamos a ver con algunos detallecitos de la historia que un poquito contamos y otro poco no hemos contado, sino que vamos a ir mirando ahí en el relato bíblico. Primera cuestión, que es quizá la más simple de ver y la más fácil de detectar, y es que el pesimismo hace que uno se enfoque en los aspectos negativos. Leemos versículo 25, capítulo 13, versículo 25. Vamos a ir leyendo de a poco algunos pasajes. Capítulo 13, versículo 25. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y mostraron el fruto de la tierra. Bien, el fruto de la tierra, las uvas y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Y ahí da una serie de pueblos que estaban habitando ese lugar. Y los hijos de Aná justamente hacía referencia a una raza especial que después por ahí se entra en algún detalle, una raza especial que eran de personas que eran gigantes o gigantescas, cosa que en la antigüedad había y de hecho hasta se han encontrado huesos de personas. Y hay en los relatos bíblicos también hay distintos pasajes donde se habla de gigantes verdaderamente de estatura
que a hoy nos parecerían desproporcionados. Eh, pero acá viene un punto que es interesante, que es enfocarse en los aspectos negativos. Esto, naturalmente, que nos hace daño. Porque había una promesa de parte de Dios, sí. Había un territorio verdaderamente fértil, rico y en donde podían verdaderamente desarrollarse como pueblo, sí, lo había. ¿Cuál era la contra? Y los ocupantes. Lo interesante de esto es que, y acá viene quizá el punto que más delicado, lo interesante de esto es lo siguiente, que este informe negativo, entre comillas, lo trajeron de los 12 espías que había ido, lo trajeron 10. Y vamos a ver que esto fue un problema verdaderamente serio para los israelitas. Pero el real problema no estaba en los gigantes, ni en las fortalezas de las ciudades, ni en los hijos de Anac, ni en los ejércitos poderosos. El verdadero problema de Israel lo tuvo en esos 10 tipos. El verdadero problema fueron esos 10. No eran los gigantes, ni el enemigo, ni nada. Eran esos 10. Esos 10 son los que contagiaron con su actitud negativa al resto del pueblo y los que provocaron definitivamente el juicio de Dios, si ustedes lo miran en detalle. Eh, Esa actitud a veces es lógica dentro de lo que es el mundo que nos rodea. A veces no hay motivos cuando uno mira el mundo que nos rodea para mirar el futuro con esperanza. Pero eso permea y penetra también en la iglesia. Y decir, bueno, che, no nos embarquemos en esto, que no vamos a meter en un lío bárbaro. Tengamos cuidado, vamos, quedémonos quietos, las cuatro paredes, no nos pongamos, no vayamos a un barrio que es peligroso, porque nos pueden robar, nos pueden pasar cosas. Y a veces permea eso. Y ese tipo de actitudes por ahí nos hacen daño a nosotros como personas, como individuos, como familias y también como congregación. Entonces, fíjense que ahí hay una cuestión que hay que tener claro y hay que prestar atención también. Lo interesante de esto es que dice el versículo 30 y acá después lo vamos a entrar, a lo mejor vamos a considerar algo interesante. Dice que el comienzo del versículo 30 es muy llamativo. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo. De esos 10, de esos 12 que estaban dando este informe, que habían ido a visitar la tierra, hubo 10 que volvieron con gusto gigante. Pero hubo dos que volvieron con gusto agudo. Uno era Caleb y otro era Josué. Y Caleb dice que hizo callar al pueblo. Y dijo, muchachos, cállense la boca. Y ahora escuchen y presten atención. Dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron, no, no podemos subir contra el pueblo, es más fuerte que nosotros, salgamos rajando. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos a nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Segundo punto, porque claro, Caleb tuvo el gran deseo de levantarse en fe y decir, bueno, muchachos, acá la cosa es diferente, Dios está a nuestro lado. Pero no le dieron importancia a lo que verdaderamente Dios decía, y esta gente dijo, vimos allí el gigante, y acá y los gigantes, y se centraron justamente, se enfocaron en lo negativo, como decíamos al principio. Pero el segundo daño que hace el pesimismo es el siguiente. Te guía a personas que no buscan tu bien. Te guía a seguir la opinión de personas que no buscan tu bien. Porque lo interesante de acá es que, dice, a nosotros nos parecía, el final del versículo 33 éramos nosotros a nuestro parecer como langosta. Que vos te veas como langosta delante de un grandote, tiene lógica. ¿Sí? Puede ser, uno humanamente hablando lo puede pensar y puede decir, bueno, che, no, yo soy petizo, me tengo que enfrentar contra el grandote, mejor salgo rajando. Tiene lógica. Ahora, lo que después dice, ahí es como que ya la cosa no cierra. Porque dice, y así les parecíamos a ellos. O sea, ¿qué hicieron? Le preguntaron a los gigantes qué opinión tenían de ellos. ¿Qué hicieron?
Se dan cuenta que estaban buscando la opinión donde no la tenían que buscar. Le estaban preguntando al enemigo mismo qué era lo que opinaba de ellos. ¿Y el enemigo qué le va a decir? Va a tratar de amedrentar, va a tratar de buscar que uno pierda la moral, que uno pierda la esperanza, que uno pierda la fuerza. Entonces, cuando uno tiene una mentalidad que es pesimista y que es negativa, justamente una de las cosas que hace, no solamente que uno se enfoca en los aspectos negativos, uno busca consejos donde no lo tiene que buscar. Dice el proverbio, ¿no? Que en la multitud de consejeros está la seguridad, pero también hay que ser sabio a la hora de buscar el consejero. A veces a los jóvenes, a los más chicos, le tenemos que decir, no le tenés que preguntar a tu compañero de escuela si te tenés que hacer misionero. ¿Y qué te va a decir? No, andá, salí a la boliche, ¿no? ¿Qué te va a ir a predicar la palabra? ¿Qué le van a decir? Disfrutar de la vida, es lo primero que le van a decir. Entonces, la mentalidad negativa hace eso, el pesimismo hace eso. Te guía a personas que no buscan tu bien, te guía a buscar consejos donde no hay que buscarlo. Tercera cuestión, y es también donde la cosa se va poniendo peor, y es que influencia negativamente a otros. Si leemos el capítulo 14, arrancamos en el capítulo 14, leemos un par de versículos, vas a ver lo siguiente. Mira, sigue el relato. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Cuando alguno de los 10 negativos empezó a hablar, ¿no? Y dijo esto de los gigantes, de la hijo de Anak y todo eso. Entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, para que no nos agarren los gigantes y nos ensarten como chorrasco troto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Dice el versículo 3, para caer a espada que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presos. Ellos hicieron toda la película. ¿No sería mejor que nos volvamos a Egipto? Y de hecho, dice ella en el uno a otro, designemos un capitán, volvamos a Egipto. Fíjense que ahora ya la cosa no estaba en los 10, en el círculo de los 10. Ya era generalizada. Y obviamente en un pueblo de 2 millones de personas, la asamblea no serían 2 millones de personas, pero sería un número considerable. Entonces ya la cosa se complicó más. Porque eso es lo que hace también una mentalidad que verdaderamente es negativa y que no pone su foco en lo que Dios nos enseña, sino pone su foco y analiza las cosas desde un punto de vista humano. Hace eso, influencia negativamente a otros, contagia, se va pegando, como la viruela, se te va pegando. Y Y mucho más, aún si estas personas tienen alguna posición de autoridad. Leímos en el capítulo 13 versículo 2 que eran príncipes del pueblo, que no eran personas tomadas al azar, y se empiezan a retroalimentar de entre ellos, ¿no? Ustedes saben que cuando nos retroalimentamos y cuando la mente sola empieza a laburar sola y nos empezamos a dar manija, y a veces uno dice, bueno, estoy solo, tengo comunión con el Señor, pero es más la mente propia que la comunión con Dios lo que nos hace hacer. Cuando empezamos a manija, empezamos a ser pesimistas, y cuando somos pesimistas no oramos, y cuando no oramos no le predicamos a nadie, eh, y cuando eso pasa no queremos saber nada y pensamos que las cosas van a salir mal, y claro, uno va con mala actitud y a veces salen mal, de hecho, pero no porque tenían que salir mal, sino porque uno no lo hizo con ganas, y bueno, y eso va generando un círculo vicioso. Entonces, una de las otras cosas negativas que tiene es la influencia negativa en otras personas. Cuarto, fíjense el capítulo 14 versículos 20 al 23. Porque en el medio pasan algunas cosas, ¿no? En el medio, claro, Dios tiene que intervenir. Y Dios le dice a Moisés, no, Moisés, vos la verdad que fuiste fiel, te has portado bien, es más, te voy a poner el líder de otro pueblo, de uno que verdaderamente reconozca. Y claro, obviamente Dios sabía todas las cosas, ¿no? Entonces Moisés ora y intercede por su pueblo. Y va a decir, le dice, no, Señor, por favor, no hagas esto. ¿Qué van a decir los otros pueblos vecinos de vos? Que sacaste con mano milagrosa a Egipto y ahora
¿Qué va a hacer? ¿Que se mueran todos acá? Entonces, Moisés intercede por el pueblo y dice algo interesante. Dice, fíjense lo que sucede. Dios le habla a Moisés y le dice, versículo 20, 14, 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Perdona al pueblo. Mas ten ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, porque esta no era la única ocasión, y no han oído mi voz, no verán, dice el versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me han irritado lo verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Ahora bien, la Malecita y el Cananeo habitan en el valle, volveos mañana a salir del cierto camino del Mar Rojo. Fíjense que eh, otra cosa que hace el pesimismo no te permite disfrutar de lo que vos tenés. No solo no te permite disfrutar de lo que vos tenés, sino quizás de las bendiciones que Dios tiene por delante para que vengan. Claro, a raíz de eso tuvo que venir la sentencia de parte de Dios. Esa sentencia que dice de los que vieron toda mi mano milagrosa de 20 años para arriba, era en realidad, ninguno va a entrar a esta tierra. Chao. No, se acabó. Todo bien, yo los perdono, no los voy a exterminar como se merecerían, pero no. Los únicos van a ser Caleb, después más adelante se habla de Josué también. Ellos dos son los únicos que van a poder disfrutar de la bendición que va a venir por delante. El resto la va a ir afuera. El resto va a tener que dar vueltas y vueltas y vueltas. Y de hecho eso es lo que pasó, ¿no? Estuvieron 40 años dando vueltas hasta que llegaron a la tierra prometida. En el medio, toda esa generación se murió. Se fue muriendo de a poquito y llega la nueva generación recién es la que pudo acceder a las promesas de Dios. A veces tenemos un miedo que es enfermizo y que no nos permite disfrutar de las cosas que verdaderamente tenemos. Yo sé que a veces que tenemos que cuidar, a veces ponerle llave a la puerta de la casa, ¿no? Hay que hacerlo, obviamente. Nadie vive en un mundo de fantasía. Pero a veces hay un miedo tan enfermizo que no nos lleva a disfrutar de nada. Y sí, hay situaciones difíciles, hay inseguridad, es difícil. Pero a veces nos enfermamos. Y eso es lo que pasa también con el pesimismo. No nos permite poner la vista un poquito más allá. No nos permite disfrutar lo que tenemos. Y a veces tenemos muchas cosas que no las podemos disfrutar. Porque a veces las casas las enrejamos tanto y le ponemos tantas cosas que después vivimos encarcelados. Por ejemplo, se cuenta la historia, ustedes, perdónenme por traer una historia futbolística, ¿no? Pero se cuenta la historia que cuando Argentina sale campeón en el Mundial 86, algunos, todos en realidad, son grandes y ya se acuerdan de esa época, capaz que no les gustaba el fútbol, pero se cuenta que, varios testimonios han dado, han certificado que esto es verdad, que es verdad. Se cuenta que estaban todos los argentinos una vez que terminó, se le ganó la final 3-2 a Alemania, gol de Burruchaga faltando 5 minutos, pase de gol de Maradona, etc. Argentina festejando, todos en el vestuario, cantando, gritando, habían salido campeones del mundo en definitiva, y había una sola cara larga, una sola cara triste. La cara triste era de Bilardo, el técnico. Y claro, uno dice, ¿cómo? Che, saliste campeón del mundo, dirigiste un equipo que salió campeón del mundo y está con la cara, con la cara que le tocaba el suelo. ¿Y por qué estaba triste? Y no, dice, tanto que practicamos y nos hacen 2 goles de cabeza en el mismo partido, dice Bilardo. Claro. Fíjense que es cierto, por ahí, bueno, él era un obsesivo, un loco de fútbol y demás. Pero fíjense que dónde puso el foco, ¿no? En los 2 goles que le hicieron de cabeza. Está bien, no se lo tendría que haber hecho, capaz que defendiendo mejor, pero era una final del mundo, hermano, ¿qué va a hacer? Y claro, no podemos disfrutar de las cosas buenas. Y una vez, ¿cuántas veces en la vida va a salir campeón del mundo? Y efectivamente, una sola vez sucedió. Después tuvieron una final que se perdió a los 4 años. Pero ¿cuántas veces va a salir campeón del mundo? Una vez en la vida.
Maestro, disfrútalo ahora. Eh, y eso hace, ¿no? Eh, eso hace que cuando no, cuando nos dejamos llevar por este tipo de mentalidad, a veces tenemos un montón de bendiciones, un montón de cosas lindas para disfrutar y no las disfrutamos. Y las dejamos a un lado y ponemos el foco en lo que nos falta. Y nada más. Vamos avanzando y ya vamos terminando. Otra cosa que hace el pesimismo, mira, hace ser estupidez y tontería. Avanzamos y llegamos al capítulo 14 versículo 39 porque después de todo esto, Moisés le explica al pueblo todo el castigo que iban a sufrir, de que no iban a llegar a la tierra prometida y demás. Y de hecho, se cuenta que hubo una peste y los 10 espías que habían traído el enfermo de negativo se murieron, los 10. En un lapso debe haber sido, probablemente sea un lapso muy cortito de tiempo, se mueren. O casualidad, se mueren los 10 de una peste. Entonces ahí les cayó la ficha entre lo que Dios les había dicho, más lo que pasó con los otros 10, y ahí les cayó la ficha como venía la mano. Entonces dijeron, no, 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 está bien, vamos, vamos para adelante, no, sí, Dios está con nosotros, no, no, perdón, pedimos perdón y le damos para adelante, vamos a ir. Y entonces Moisés le dice, no, pará, que Jehová, el Señor no le dijo nada, y Dios mismo le dijo, no, no vayan, no vayan. Hicieron los cabezas duras, fueron igual, y se comieron una derrota espantosa. Salieron todos perseguidos. Eh, dice, ahí si ustedes lo leen entre el 39 y el 45, pueden leer toda la historia. Y dice el 44, por ejemplo, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. O sea, Dios no estaba con ellos. En definitiva, no había dado el ok para que vayan. Ellos fueron igual tontamente y ahora les agarró un optimismo tonto. Después de haber sido pesimistas, se volvieron tontamente optimistas e hicieron macana. Y salieron a guerrear, y en el versículo 45 dice, descendieron la malecita, el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta abajo. Hacemos tonterías a veces cuando no. Nuestra mentalidad está lejos de lo que Dios quiere. Y por último, podemos decir, el pesimismo lo que hace, y no lo vamos a desarrollar demasiado, hay un versículo de Deuteronomio que teníamos para ver justamente, deja a un lado o hace olvidar las promesas de Dios. Había promesas que estaban bien establecidas, Deuteronomio 1 hablaba de eso, y eso quedó de lado. El Señor nos ha prometido, dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. El Señor nos prometió que iba a estar todos los días con nosotros. El Señor prometió que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. El Señor prometió un montón de cosas. Entonces, bajo esa promesa nos podemos sostener y jamás hay que olvidarlo. Y si tenemos una mentalidad que está fuera de lugar, la tenemos que encarrilar de acuerdo a lo que Dios quiere. Ahora bien, eh, en medio de todo esto, hay una respuesta a lo que es el pesimismo. Todo esto son daños que efectivamente se producen cuando nuestra mentalidad es una mentalidad pesimista y que está fuera de foco y fuera de lo que Dios quiere. Decíamos, a veces eso permea la iglesia y a veces pasa. Ahora, hay una respuesta y creo que el ejemplo más claro que tenemos respecto de la respuesta es el ejemplo que el mismísimo Caleb dio en esa misma historia. Lo primero que vemos es un texto que ya leímos, no vamos a volver a leer, pero leímos en 13:30 que Caleb hizo callar al pueblo. Y es cierto y es importante no dejarse llenar los oídos de basura. Es el primer ejemplo que Caleb nos da. No dejarse llenar los oídos de basura. Eh, fundamentalmente, dejar de lado todo aquello que conspire o haga olvidar las promesas de Dios. A veces, obviamente que uno a veces cuando uno escucha un pensamiento negativo no le puede decir, che, cállate la boca, tienen que mantener cierta educación, te lo corté, no quita lo valiente y demás. Pero a veces hay que hacer una coraza interna y decir, bueno, che, esto verdaderamente no viene el Señor, lo tengo que rechazar.
Lo segundo que hizo Caleb, y esto eh, es importante y lo vamos a leer, es expuso su fe y su confianza en el Señor, pero lo hizo con argumentos sólidos, no con algo inventado o voluntarista, sino que expuso con argumentos la fe que tenía en el Señor. Si ustedes se fijan, no había ingenuidad, Caleb. Si ustedes se fijan, capítulo 14, versículo 6, después que decían, bueno, nos vamos, nos volvemos a Egipto, qué sé yo, dice que 14:6, sí, bien digo, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos en señal de luto, de desagrado. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, en tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seamos rebeldes, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, con nosotros está Jehová, no los temas. Había promesa, había un montón de cosas que Dios había dicho. ¿Cómo se van a olvidar de eso? Dicen, los vamos a comer como pan. Ustedes vieron que la frase es, bueno, tal cosa, bueno, pero eso es pan comido. Bueno, viene de ahí. El pan comido viene de ahí. Bueno, ellos no eran ingenuos. Habían visto lo mismo que los otros, no ignoraban el peligro, no eran ignorantes, no eran optimistas ciegos. Que de hecho cuando se pusieron optimistas ciegos también les fuimos, ¿no? Que era lo que vimos recién. Entonces, primero, estableció esa caparazón, esa coraza, es decir, no se dejó llevar los oídos de basura. Lo segundo, expuso su fe en Dios con argumentos sólidos y basados en la verdad de la palabra de Dios. Eran palabras verdaderas de un Dios que no miente y de un Dios que es inmutable. Y sobre todo, y acá está lo interesante, a veces hay que saber esperar. Y supo esperar sabiendo que Dios tenía el control. Si ustedes se van al libro de Josué, ya pasaron un montón de años. En Josué, en el capítulo 14, vuelven a aparecer justamente Josué y vuelve a aparecer Caleb. Claro, habían pasado muchos años. En realidad, ¿saben cuántos años habían pasado? Habían pasado 45 años de ese evento. O sea, Caleb ya sería un viejito de unos 85, más o menos, por ahí, o quizás más. Y dice el relato, claro, Caleb se encuentra con Josué, eran los únicos dos sobrevivientes que había, porque el resto había perecido todo en el desierto. Ya estaban adentro de la tierra prometida. Pero justamente uno de los lugares que particularmente habían visitado y que Dios había hablado particularmente con Caleb era el monte de Hebrón. Y si ustedes leen, vamos a leerlo y después hacemos una última reflexión y terminamos. Dice el capítulo 14, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefones, en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Te acordás lo que nos dijo Dios por medio de Moisés? Cuando estábamos en Cades Barnea. Hacía 45 años. Yo era de 40 años. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que yo tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuando cumpliste siguiendo a Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas cosas, estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra.
y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces Josué lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, se inició hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriath Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. 45 años más tarde recibió la promesa de Dios. Eh, Hay una reflexión linda a veces para hacer cuando se habla de la persona, cuando vamos pasando las edades y los tiempos y vamos cumpliendo años, ¿no? Eh, y es la realidad es que algunos con los años se hacen viejos, ¿no? Pero otros con los años se hacen grandes, que no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Y Caleb cumplía años y se hacía grande. Eh, Supo esperar y sabiendo que Dios tenía el control. Claro, eh, uno puede pensar, bueno, a lo mejor se podía estacionar en el fracaso de Cades Barnea. Sí, fue un fracaso. Para Israel, para el pueblo, para todos. Fue un fracaso incluso para ellos que habían sido obedientes a Dios. Eh, pero él no se estacionó en el fracaso de Cades Barnea. Tampoco se estacionó en el éxito de haber conquistado Canaán, porque se podía haber quedado ahí. Él efectivamente tenía algo entre ceja y ceja que tenía que ver con la promesa de Dios. Y eso creo que es lo que nos enseña, ¿no? Cómo combatir esa mentalidad. A veces tenemos que cambiar esa mentalidad. Y lo digo en primer lugar porque a veces uno es más habilidoso para encontrar los aspectos negativos y las dificultades y para saber bien qué es lo que no hay que hacer y cómo evitar los problemas y demás. Pero bueno, tenemos un Dios grande que está por encima de todo eso. Ser negativo a veces nos hace bien, ¿sí? Nos protege, nos cuida, nos hace evitar riesgos que son necesarios, pero cuando nuestra mentalidad es excesivamente negativa, excesivamente pesimista, ¿qué pasa? Pasa esto. Pasa que te enfocas en los aspectos negativos, pasa que te dejas, terminas escuchando cualquier barbaridad, pasa que no disfrutas de lo que tenés, pasa que haces tonterías y estupideces. Tenemos la promesa de Dios. Podemos hacer callar esas voces que son negativas, podemos hacer esa coraza, podemos buscar los argumentos que sean sólidos, ¿sí? Basados en la palabra de Dios. Y podemos esperar en el Señor que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento, por haber podido compartir, Señor, de tu palabra. Una, Señor, te rogamos que nos guíes para tener una mentalidad acorde a lo que vos querés, a la mente de Cristo. Señor, clamamos para que eso sea una realidad en nosotros. Te pedimos, Señor, te rogamos que bendiga, Señor, nuestras vidas, la vida de los hogares, las familias, de la congregación, que la mirada pueda estar puesta en vos, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, lo ponemos todo en tus benditas manos, clamamos para que tu bendición, Señor, esté con todos los hermanos en todo tiempo y en todo momento. Te agradecemos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Gracias a todos por su presencia, su atención. Por lo demás, nos estamos encontrando en las reuniones de este fin de semana.